Ustedes dirán, ¿a qué viene esto ahora? ¿A qué viene que ustedes nos saquen ahora fallos de porteros? Pues no es que nos queramos reír de los porteros, yo os digo. Es que, ¿se acuerdan ustedes el portero del Onteniente? ¿Se acuerdan ustedes de Rubén García? Bueno, pues ese hombre parece que está creando escuela. Sí, el otro día nos preguntábamos y no salíamos de nuestro asombro al ver lo que le pasaba en el partido entre el Denia y el Onteniente. Ahí está el portero del Onteniente cuando el balón llega a su área pequeña y sin que ocurra nada, él sale de su área pequeña, va a sacar el largo, el delantero le presiona, sale del área también, todo el mundo dice, ¿dónde va este tío? Y el árbitro dice, ¿pero dónde va este con el balón? Pita. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó por la cabeza a este portero que se iba hasta su casa? Bueno, pues hemos estado con él. Hemos estado con Rubén García, el tío nos ha recibido precisamente en ese mismo estadio y nos ha explicado paso a paso qué pasaba por su cabeza. Paso a paso, ¿por qué no sacó el largo? Paso a paso, ¿por qué se salió del área? Rubén Monstruo. Todo tiene una explicación, ¿eh? Sí, claro, Seguro. seguro. No lo saco yo siempre. Yo estaba en la portería y mi central me cedió el balón con el pecho, de tal forma que el delantero que estaba a mi lado se quedó parado. Entonces yo le dije, deja, pensándome que había pitado el árbitro fuera de juego o algún tipo de falta porque lo vi con la mano levantada. Entonces yo me dispuse a salir de forma corriendo, en verdad. Por eso pareció que no me doy cuenta de que está el área, pero claro, sí que me doy cuenta de que está el área. Entonces estaba esperando que el árbitro me dijera, deja el balón ahí, no avances más. Pero en lugar de eso me dijo que era tarjeta amarilla. Tuve que volver para atrás corriendo, porque si no la que liaba era tremenda. Gracias, Rubén, por atendernos y por el sentido del humor. Cualquiera le puede pasar esta historia. Bueno,